Buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro culto del día domingo. Es el día del Señor y estamos muy agradecidos a Él por la vida que nos da y también por su salvación, por su soberanía sobre cada detalle de nuestras vidas. Bienvenidos, hermanos. Vayan tomando ya sus lugares ahí en su sala o en donde ustedes estén, siempre listos con sus Biblias, porque ya estamos para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Es un gran privilegio y es un gran gozo darle la gloria a Él. Y lo hacemos juntos, cada uno en su casa, pero unidos en el Espíritu del Señor, unidos también por este medio de la tecnología que Dios ha provisto para nosotros. Vamos a comenzar orando al Señor, así que inclinemos nuestros rostros para dirigir y entregar todo este culto en las manos del Señor. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu gran amor sobre nuestras vidas, por haber derramado tu gracia sobre seres humanos pecadores y miserables como nosotros. ¿Cuánto te necesitamos, Señor, con desesperación cada día de nuestras vidas? Porque si no, ¿dónde estaríamos? ¿Qué seríamos? Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad, por lo que todos los días tú nos das, no solo en lo material, sino principalmente en el ámbito espiritual. El gozo, la fortaleza, la paz, el consuelo, la fe para vivir para ti. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija durante todo este culto, en cada cosa que hagamos, cuando estemos cantando, también cuando estemos escuchando tu palabra, al momento de dar nuestras ofrendas, al escuchar la clase de los niños, que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo en su nombre. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a tener la clase de los niños. Hola, Hanna, buenos días. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? Comiendo cupcakes. ¿Te gustan? Sí, me encantan mucho los cupcakes. ¿Y tú sabes cómo se preparan? Sí. Se preparan con huevos, mantequilla y harina. Harina. ¿Y tú sabes de dónde sale esa harina? No. Es la harina que se utiliza para los cupcakes, es una harina de trigo y sale de una planta. ¿Conoces el trigo? No. Ya, mira, precisamente ahí atrás veo que hay unas imágenes. Una de esas imágenes es el trigo. ¿Ese es el trigo? Ese es el trigo. ¿Y qué es esto? Esa es la cizaña. El trigo y la cizaña son plantas que son muy parecidas cuando son pequeñas, pero cuando van creciendo se vuelven muy diferentes. El trigo se puede comer y se utiliza como en forma de harina para hacer, por ejemplo, los pasteles, los fideos y el pan. Pero la cizaña no. La cizaña es una planta que hace daño, que es muy tóxica y es muy difícil de poder arrancarlas cuando empiezan a crecer. ¿Qué es tóxica? Tóxica significa que hace daño al organismo, que no se puede comer. Hoy día, precisamente, vamos a hablar de una parábola que nos contó Jesús acerca del trigo y la cizaña. ¿Quieres escucharla? Vamos a escucharla. Entonces vamos a estar muy atentos, ¿sí? Sí. Niños, esta parábola la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículos del 24 al 30 y del 36 al 43. Aquí encontramos a Jesús, que estaba con sus discípulos y con toda la gente que quería escucharlo. Y él comenzó a enseñarles por medio de parábolas. Jesús comienza a decir que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Esta buena semilla era semilla de trigo, ¿no? Que sabemos que la utilizan para poder hacer pan y hacer muchas otras cosas para alimentar a las personas. Pero ¿qué pasó? Que cuando llegó la noche, llegó también un enemigo y comenzó a sembrar en ese mismo campo cizaña entre todo el trigo y luego se fue. Cuando comenzó a crecer el trigo,
comenzó también a crecer la cizaña. La cizaña es una planta muy parecida al trigo cuando está pequeña. Conforme va creciendo, comienza a diferenciarse, pero es muy difícil de retirar cuando está cerca al trigo. La cizaña es una planta tóxica, una planta que no sirve para poder comerla. Fue así que conforme fue creciendo el trigo con la cizaña, los siervos de este hombre se dieron cuenta que estaba ahí. Entonces fueron corriendo a avisarle al dueño del campo. Cuando llegaron delante del dueño del campo, los siervos le dijeron: Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues ha aparecido cizaña? Entonces el padre de familia respondió: Seguro que un enemigo mío ha hecho esto. Ha sembrado cizaña entre todo mi trigo. Los siervos le respondieron muy preocupados: ¿Quieres pues que vayamos y arranquemos todo ese cizaña y separemos del trigo? Y el padre de familia dijo: No, no vayan a hacer eso. No sea que cuando ustedes arranquen la cizaña, también arranquen con ella todo el trigo. Mejor dejen que crezca, dejen que llegue, maduren y cuando puedan diferenciarlos bien, pueden separar el trigo de la cizaña. Eso lo haremos en el tiempo de la siega. El dueño del campo les explicó y les dijo: Cuando llegue el tiempo de la siega, yo les voy a decir a ustedes: recoged primero la cizaña y atadla en manojos y luego la van a quemar. Y el trigo lo van a recoger, lo van a juntar y lo van a guardar en mi granero. Cuando Jesús terminó de enseñar esta parábola, muchas de las personas que lo estaban escuchando se fueron. Solamente se quedaron los discípulos. Y al parecer, ellos no habían entendido bien el significado de esta parábola. Así que le pidieron a Jesús que les explique. ¿Ustedes, niños, han entendido el significado? Bueno, vamos a ver qué nos dijo Jesús. Jesús les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Nosotros sabemos que el Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesús. El campo es el mundo, este mundo donde nosotros vivimos. Y la buena semilla son los hijos del reino. ¿Y quiénes son los hijos del reino? Todos los hijos de Dios. La cizaña que sembró el enemigo son los hijos del malo. Son aquellos que no son creyentes, que no han aceptado a Jesús como su Salvador. No son hijos de Dios. El enemigo es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Jesús nos dice que en un futuro van a venir los ángeles y van a separar a los creyentes de los incrédulos. ¿Queremos nosotros que personas que conocemos y amamos vayan y sean echadas en el lago de fuego? No. Debemos hablar de Jesús donde nos encontremos, en el colegio, con nuestra familia, con nuestros primos. Debemos decirles cómo es que ellos pueden ser hijos de Dios. La Biblia nos dice cómo podemos ser hijos de Dios. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, encontramos que nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el versículo clave cuando nos dice que los hijos de Dios son a todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. Los animo para que lo puedan aprender, lo puedan memorizar y lo puedan compartir con todas aquellas personas que ustedes conocen. Muchas gracias, Jessica, por esta clase tan bonita con Hannah. Y buenos días con todos, hermanos. Le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de nuevamente reunirnos y encontrarnos para adorarle. Y agradeciéndole porque Él nos ha dado la salvación, porque su gracia nos ha alcanzado, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Vamos a cantar juntos estas alabanzas que tenemos a continuación, estos himnos, y vamos a empezar entonando el himno Su gracia es mayor. Olvida mi error.
hermoso otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. A Dios por la salvación que tenemos a través de su Hijo Jesucristo, por la salvación tan grande que tenemos en Él, por la esperanza que tenemos de pasar la eternidad con nuestro Señor. Y esto es seguro y esto nos da confianza también. Cuando estemos en su presencia, ciertamente le vamos a conocer y reconocer. Vamos a cantar este himno que dice: yo podré reconocerle. Cuando al fin se termine aquí mi vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en la otra ribera al Salvador conoceré, su sonrisa bienvenida me dará. Yo podré reconocerle, en la cruz Cristo me redimió. ¿Quién podré reconocerle por heridas que allí recibió? Oh, qué gozo será ir allí con el Señor y su rostro y hermosura contemplar. Sentiré grande gozo cuando me permita la mansión que ha prometido preparar. Yo podré reconocerle, en la cruz Cristo me redimió. Bien podré reconocerle por heridas que allí recibió. Nos esperan allí los que murieron en Jesús, ellos viven en presencia del Señor. Oh, qué dulce y qué grato estar con ellos en reunión, no será después de ver al Salvador. Yo podré reconocerle, en la cruz Cristo me redimió. Bien podré reconocerle por heridas que allí recibió. Por los bellos portales no conducirá Jesús, no habrá pecado ni ningún dolor. Gozaré con los suyos, alabanzas entonar, mas primero he de ver a mi Señor. Yo podré reconocerle, en la cruz Cristo me redimió. Bien podré reconocerle,
Hermanos míos, muy buenos días. Qué privilegio estar nuevamente con ustedes para alabar y glorificar a nuestro Dios. En esta oportunidad vamos a leer del libro de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. La palabra de Dios dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es la palabra de Dios. Gracias, Ronald, por leer la palabra de Dios. Y hermanos, vamos ahora a la predicación de la Biblia. Es nuestro privilegio siempre exponer el significado de las Escrituras para la transformación de las vidas de los oyentes. Y es una gran responsabilidad que tomo con mucha seriedad también. Primero vamos a orar y luego vamos al texto de las Escrituras. Oremos, por favor. Padre nuestro, gracias te damos por este día. Nuevamente, gracias, Señor, por tu cuidado. Y gracias porque nos das la Biblia, tu voluntad, tu voz para nuestras vidas hoy. Gracias también porque nos das un maestro, que es el Espíritu Santo. Y Él nos guía siempre a toda la verdad. Todos aquellos que escuchamos tu voz, reconocemos, Señor, que es tu voz y queremos obedecer. Señor, te pido que me dirijas también a mí, ahora en la exposición, en la explicación, y que tú, Señor, apliques con tu poder esta palabra a cada uno de los que estamos escuchando. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, les había prometido que hoy continuábamos con Romanos, el capítulo 8. Sin embargo, vamos a tener que esperar una semana más, porque la semana pasada, el domingo anterior, estuve hablando acerca de Jesucristo como el Señor sobre la muerte, el que tiene poder para vencer a la muerte en la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Pero hoy día quería que pudiésemos enfocarnos también en nuestra reacción, en nuestra actitud ante nuestro Señor Jesús, en medio del sufrimiento. ¿En qué momento de tu vida has sufrido más? ¿Fue tal vez cuando perdiste tu trabajo y tuviste que lidiar con una temporada de dificultad económica o financiera? O tal vez fue cuando perdiste a una persona muy querida y fue algo inesperado. O tal vez cuando tu matrimonio se terminó. Terminó en un feo divorcio, o tal vez fue cuando tu hijo te miró con odio y te dijo palabras que te hirieron en lo más profundo de tu ser. Me pregunto si tal vez actualmente es el momento en que estás sufriendo más que nunca en tu vida. Tal vez enfermo críticamente, tal vez con los achaques de la vejez que te impiden hacer lo que siempre hiciste, o tal vez con una depresión profunda en la que sientes que ya no vale la pena seguir viviendo, o afectado porque quedaste sin trabajo, o tal vez porque alguien muy cercano a ti murió.
Cualquier persona pensante y sensible se da cuenta conforme va avanzando en la vida que el sufrimiento es parte integral de este mundo. Y es parte integral también de este cuerpo en el cual estamos viviendo. Y tarde o temprano, esta persona pensante y sensible se preguntará también, ¿por qué Dios, siendo bueno, permite estas cosas en el mundo? Y permite estas cosas en mi vida, si es que yo soy cristiano, si es que soy hijo de Dios. En el pasaje que quiero que estudiemos hoy, el apóstol Pedro nos da la respuesta. Y es una respuesta tan increíble, tan transformadora, tan radical, que nos llevará a gozarnos. A pesar de todas las tragedias y pruebas y sufrimientos que estemos pasando en nuestra vida en este momento, podremos vivir con gozo, si es que reconocemos estas realidades explicadas aquí en Primera de Pedro. Dios ordena en el Salmo 34 que nos deleitemos en el Señor. Y si lo hacemos, dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. También dice en el Salmo 100 que los sirvas con alegría. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, lo hemos estado viendo en nuestros estudios de Filipenses, dice que te regocijes en Él. Y Pablo añade diciendo, otra vez digo, regocijaos. De acuerdo a la Biblia, entonces, la vida cristiana es una vida de profundo y tremendo gozo. Tú me preguntas tal vez ahora, pastor, pero ¿es posible gozarse en medio de tanto sufrimiento? Porque hay que ser sinceros, estamos viviendo una temporada difícil, una temporada de aflicción, de dolor, una temporada de enfermedad, de muerte, de depresiones, de dificultad, en algunos casos extrema. ¿Es posible gozarse en medio del sufrimiento? Escuche esta historia acerca de un hombre que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Él fue pastor en la iglesia San Mateo, en Berlín, en los años 30 del siglo XX, cuando Adolfo Hitler llegó precisamente al poder en Alemania. Y cuando llegó Adolfo Hitler a convertirse en el gobernante alemán, este pastor se opuso durante algunos años hasta que decidió irse, salir de Alemania y fue a Estados Unidos, escapando del régimen nazi. Sin embargo, en Estados Unidos no podía estar tranquilo y después de algunos meses regresó a su país. Él le escribió a su amigo una carta diciéndole lo siguiente: no tengo derecho a participar en la reconstrucción del cristianismo en Alemania después, si es que no estoy dispuesto a compartir las pruebas de mi pueblo ahora, en este momento. Es decir, no voy a regresar a Alemania para reconstruir mi país cuando ya todo haya terminado. No tengo ese derecho si es que no estoy con ellos ahora. Cuando llegó a Alemania, él fue prohibido de ejercer como pastor. Fue prohibido de publicar sus libros. Así que comenzó a predicar desde la clandestinidad. Incluso llegó a involucrarse en un movimiento en contra de Hitler. Y fue arrestado por eso. Estuvo en la cárcel 1 año. Fue llevado luego a un campo de concentración. Sufrió cosas inimaginables allí. Y en todo el tiempo que él estuvo preso, siguió escribiendo cartas y siguió escribiendo libros que tenemos hoy día y que podemos leer. Predicando el evangelio a los guardias, a los otros presos. Ahí en el campo de concentración, él llevaba a cabo cultos hasta que una mañana, un domingo, 8 de abril de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial, estaba ya a punto de concluir, cuando él terminó de predicar ese domingo en la mañana,
Después de dar la bendición y la oración de despedida a los que estaban allí, se abrió la puerta y 2 guardias entraron y le dijeron: prisionero Bonhoeffer, venga con nosotros. Todos sabían lo que eso significaba. Un prisionero inglés que sobrevivió al Holocausto, él contó después cuáles habían sido las últimas palabras de este pastor Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer lo tomó del brazo a este prisionero inglés y con una amplia sonrisa le dijo: si este es el fin, para mí este es el comienzo de la vida. Este es el fin, pero para mí es el comienzo de la vida. ¿Cómo puede un hombre enfrentar la muerte con una sonrisa y con gran expectativa y gozo en su corazón? ¿Cómo puede alguien gozarse en medio del sufrimiento? Pedro nos muestra en este texto que vamos a leer 2 verdades, 2 realidades que producen gozo supremo en nuestras vidas. Cualquier circunstancia, cualquier tragedia, cualquier prueba, cualquier aflicción que tú estés pasando en este momento en tu vida, no se compara con la gloria que recibirás en el día final, si es que tú amas, crees y vives para el Señor Jesucristo. Él es nuestro gozo supremo. Si tú estás en Él, te espera la gloria. Y esta leve tribulación momentánea en la cual estamos no se compara con ese futuro glorioso. Vamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos del 6 al 9. Primera de Pedro 1, del 6 al 9, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay mucha confusión en cuanto a cómo debe reaccionar un cristiano frente al sufrimiento. Algunos, por ejemplo, en muchas iglesias hoy dicen que sufrimos porque no tenemos fe. Dicen que tú tienes que reclamar con fe tu sanidad. Tienes que declarar tu prosperidad. Tienes que declarar que estás bien, que no pasa nada malo, que no estás enfermo, que todo va a salir bien. Y tienes que eliminar cualquier pensamiento negativo. No vayas a decir que estás enfermo. Declara que estás sano. Bueno, eso en realidad viene del ocultismo, para que lo sepas. Es un movimiento en nuestros días muy popular. Se llama palabra de fe. No tiene ningún sustento bíblico. Al contrario, es herejía. Eso no es fe. Otros cristianos reaccionan negando sus sentimientos. Ponen una sonrisa en su rostro y dicen: sí, yo confío en Dios, todo va a estar bien. Cuando en realidad están afligidos por dentro. Pero eso es una apariencia solamente. Otros reaccionan con cólera, con amargura, se quejan de Dios. Y enseñan que hay que descargar esa ira, hay que golpear cosas, hay que desahogarse. Otros se llenan de miedo y piensan que ya todo está perdido y se deprimen y se apagan y se dejan llevar por las circunstancias y sus emociones. Otros incluso llegan
a apartarse de Dios y piensan que la única forma de salir de ese sufrimiento es recurriendo a su esfuerzo o a su sabiduría o a su propio poder. Dice, miren, Dios no me está ayudando, así que yo tengo que ver por mí mismo ahora. Bueno, ninguna de esas actitudes es bíblica. Ninguna es espiritualmente sana. Lo más interesante es que Dios aquí no solamente nos dice lo que debemos hacer, sino que también nos dice cómo debemos sentirnos, qué debemos pensar, cómo debemos reaccionar. Hay una palabra clave en este texto que hemos leído que se menciona 2 veces. Mira el versículo 6 primero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Os alegráis. Y también miren el versículo 8. Dice al final, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro aquí no está, si tú miras bien, no está ordenándonos que nos alegremos. Más bien está describiendo, está declarando un hecho. El creyente verdadero, el Hijo de Dios, se alegra. Aún en medio del sufrimiento, tiene un gozo inefable y glorioso. ¿Cómo es posible? ¿Qué realidades nos motivan para vivir con este gozo en medio del sufrimiento? Estas 2 realidades son las que deberían motivarnos a no decaer en nuestro gozo. Primera realidad, entender el propósito final del sufrimiento. Si tú entiendes el propósito final del sufrimiento, entonces tendrás gozo. Cuando Pedro comienza el versículo 6 diciendo allí, en lo cual vosotros os alegráis, cuando dice en lo cual, se refiere a lo que ha dicho antes, en los versículos del 3 al 5. ¿Y qué ha dicho en los versículos del 3 al 5? Ha dicho que Dios nos hizo nacer de nuevo, que Dios nos dio una esperanza viva y que Dios tiene una herencia eterna reservada en los cielos para nosotros. No solamente eso, ha dicho también que nos guarda, Dios nos guarda por su poder para alcanzar la salvación final. Pedro dice, en todo esto, ustedes se alegran, en lo cual vosotros os alegráis. Nos gozamos en nuestro nuevo nacimiento, nos gozamos en nuestra esperanza futura, nos gozamos en nuestra herencia eterna, nos gozamos en el poder de Dios que nos guarda. Y la palabra aquí, la palabra alegrar, me parece que se queda corta porque indica en el original, en el griego, un gozo intenso, un júbilo profundo. La Biblia de las Américas, por ejemplo, traduce diciendo, en lo cual os regocijáis grandemente. La NBI también me gusta. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. Es una palabra muy rara en el griego, no se encuentra en ninguno de los escritores seculares griegos ni romanos. Pablo tampoco usa esa palabra. Pedro la usa, pero también Jesús la usa. En Mateo 5:12. Allí Jesús, en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, él dice, gozaos y alegraos. Y la NBI nuevamente traduce, llénense de júbilo, porque es un gozo increíble, profundo, grande. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pedro usa esta palabra aquí en el versículo 6 y la vuelve a usar en el versículo 8 cuando dice, os alegráis con gozo inefable y
glorioso. Este es un sentimiento característico de los creyentes en Cristo. Y como les dije hace un momento, esta palabra, os alegráis, del versículo 6, no está en imperativo, no es una orden, sino que Pedro está mostrando que esa es la actitud normal, es la respuesta natural del creyente ante las bendiciones de Dios, de los versículos 3, 4 y 5. Tremendas bendiciones. Pedro está diciendo, aquí está declarando un hecho de la vida cristiana normal, a la luz de la gloriosa salvación que tenemos en Cristo, a la luz de ese futuro eterno, grandioso que tenemos con el Señor. A esa luz, los creyentes viven en gozo. Por supuesto, en eso me gozo. Gracias, Señor, por quién eres, por lo que has hecho por mí y por tus bendiciones en Cristo Jesús. Me gozo. Pero mira la siguiente frase. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esa es la paradoja de la vida cristiana. Miren 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, en el versículo 10, lo que Pablo dice también, que vivimos, así vivimos, como entristecidos, mas siempre gozosos. La paradoja de la vida cristiana. Como entristecidos, mas siempre gozosos. También observa en Primera de Tesalonicenses 1, el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ellos se habían convertido en medio de una persecución, en medio de una tremenda oposición de los judíos en la ciudad de Tesalónica. Entonces, en medio de gran tribulación, dice Pablo, ustedes recibieron la palabra, pero miren la siguiente frase, con gozo del Espíritu Santo. ¿Pero qué? ¿No estaban en gran tribulación? Sí, pero con gozo. Pero Pablo, ¿no estás entristecido porque estás en la cárcel y estás sufriendo? Sí, pero con gozo. ¿Cómo es esto? Pedro aquí no está negando lo que sientes. No estás siendo insensible a tu dolor. No te está diciendo, vamos, tú eres cristiano, siempre tienes que estar con una sonrisa. No dice eso. Él mismo sufrió mucho en su propia vida. En una ocasión, el libro de Hechos nos narra que tomaron a Pedro y a Juan, los maniataron, los azotaron y les prohibieron hablar de Cristo. ¿Y cuál fue su respuesta? Hechos 5:41 dice así, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos por padecer, por haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Cristo. Sí, el sufrimiento es doloroso. Es doloroso. La angustia es desgarradora muchas veces. Las lágrimas son reales. Pero Cristo no mintió. Verdaderamente esta vida es de gozo abundante. Y el cristiano puede enfrentar el sufrimiento y las adversidades con gozo, confianza y esperanza en su corazón. Este sufrimiento del cual está hablando aquí Pedro, esta angustia interna frente a las presiones externas, dura un poco de tiempo. Es lo que él mismo dice en el versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Qué significa esa frase, un poco de tiempo? No significa que las pruebas duran solo unas cuantas horas o unos cuantos días.
ni siquiera unos cuantos meses. El sufrimiento puede durar toda la vida. Pero en comparación con la gloria eterna, esta aflicción es solo una leve tribulación momentánea. Como el apóstol Pablo decía también. Mira, hay dolores que van a permanecer toda tu vida. Hay momentos que parecen durar una eternidad. Yo conozco hermanos que tienen que vivir toda su vida en discapacidad, en parálisis. Conozco hermanos cuyos hijos se han apartado del Señor por años y eso trae gran angustia a su corazón. Otros que están luchando con el cáncer, con alguna otra enfermedad por largo tiempo. Conozco varios que están siendo perseguidos en países cerrados al Evangelio. Están siendo torturados en países enemigos de Cristo. Y Dios sabe que su dolor es profundo. Pero Pedro dice aquí, mira, ten la perspectiva correcta. Tu vida, aquí en la tierra, dura un poco de tiempo. Comparado con las edades eternas de gloria, este es un poco de tiempo. La vida es corta y en nuestras peores circunstancias podemos gozarnos porque el sufrimiento terrenal tiene un final. Tiene un final. Es de corta duración comparado con la eternidad. Pero además, y esto es clave para nuestro gozo, este sufrimiento tiene un propósito. Mira ahí otra vez el versículo 6, esta frasecita, que a veces la podríamos pasar por alto, pero es muy importante. La frase, si es necesario. Si es necesario. Ahora, eso no significa que el sufrimiento sea opcional. Dios considera que el sufrimiento sí es necesario para que nuestra fe sea purificada. Y por eso tal vez una mejor traducción sería necesariamente, algo así. Aunque ahora, por un poco de tiempo, necesariamente tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el capítulo 4 de Primera de Pedro, el versículo 19. Mira qué dice, Primera de Pedro 4, 19, dice así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios. La voluntad soberana de Dios es la que determina que sufras. Él ha diseñado tu sufrimiento con un propósito. Dios no permite el sufrimiento de sus hijos sin un propósito. El sufrimiento que experimentan los creyentes no es resultado de fuerzas impersonales, no es el resultado del destino o de tus malas decisiones, sino que es la voluntad de Dios para sus hijos. Mira lo que dice en Hechos 14, 22. Dice así, Pablo confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que suframos para entrar en el reino de Dios. También en Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, que suframos por Cristo. Ya sea que tus pruebas, que tus sufrimientos sean físicos o emocionales o económicos o familiares o psicológicos
o espirituales, sean grandes, sean pequeños, sean leves, sean fuertes. Nota que dice Pedro aquí, diversas pruebas vendrán una y otra vez, pero siempre con un propósito divino. Y eso es lo que significa la palabra para, en el versículo 7. Leamos todo otra vez. En lo cual, es decir, en nuestra salvación, en nuestra esperanza, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, necesariamente tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para. Y eso nos indica propósito. El propósito de Dios, el propósito del sufrimiento, para que sometida a prueba vuestra fe. Y olvidémonos por un momentito de esta ilustración, de este paréntesis, del oro que se menciona. Olvidémonos de ese momento, diría así, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué significa? Que el propósito de Dios es probar nuestra fe, revelar si es auténtica o no. Cuando a Lutero le preguntaron cuál era el mejor libro de su biblioteca, él dijo, el libro del sufrimiento. Es el que más me ha enseñado. El libro del sufrimiento. El fuego de las pruebas es lo que purifica nuestra fe. Dios no quiere destruirte si es que tú eres su hijo. Él quiere más bien mostrar que tu fe es genuina. ¿Y cuándo lo muestras de forma más evidente? En medio del sufrimiento. El oro es uno de los minerales más valiosos y durables, pero la fe genuina, la fe probada, es más valiosa. El oro es perecedero, y siendo perecedero, se purifica por medio del fuego. Y de igual manera, la fe se purifica y se muestra auténtica por medio de las pruebas. Aquella fe que reniega de Dios, que se aparta de Dios, por causa de las pruebas, no es una fe probadamente genuina. Cuando todo en este mundo, aún las cosas más preciosas, se hayan consumido en el fuego final, la fe genuina de los creyentes brillará. Resultará en, como dice Pedro, resultará en alabanza, gloria y honra. Esa fe verdadera, probada, genuina, será recompensada en el día final, cuando el Señor Jesucristo aparezca y revele las intenciones de todos los corazones. Como Pablo dice en Romanos también, lo hemos visto, en el día del juicio, Dios dará gloria y honra y paz, inmortalidad a todo el que hace lo bueno. En 1 Corintios 4:5, también él añade que cada uno recibirá su alabanza de Dios. Recibirá gloria y alabanza de Dios. Increíble. Los propósitos de Dios en el sufrimiento, entonces, tal vez no sean conocidos en esta vida. Pero cuando Cristo se manifieste, honrará y glorificará a los suyos. Y qué tremenda esperanza que es esa. Tu conducta y tus palabras pueden ser muy piadosas, pero ¿cómo respondemos cuando todo se está derrumbando alrededor? Muestra el carácter de nuestra fe. Entonces, el diseño de Dios para el sufrimiento, el propósito de Dios para nuestro sufrimiento es la purificación de nuestra fe. La purificación de nuestra fe. ¿Para qué? Para que seamos glorificados cuando venga Cristo. Y eso debe producir gran gozo en nuestros corazones.
saber que el sufrimiento tiene un propósito. Pero la segunda realidad es igual o tal vez más importante. ¿Qué nos impulsa a tener gozo en medio del sufrimiento? Número 1, saber que ese sufrimiento tiene un propósito. Número 2, que experimentamos a Cristo mismo. Esa segunda realidad que nos impulsa a gozarnos en medio del dolor es Cristo mismo. La fe genuina de la cual habla Pedro aquí no es superficial, no es vana, no es vacía, sino que es una fe, no es humana, es una fe que está colocada en el Señor Jesucristo. La vida cristiana es básicamente una relación de amor profundo y de confianza absoluta en un Dios invisible. Y esa relación íntima es la que produce un gozo increíble, tan grande que Pedro le llama un gozo inefable, un gozo glorioso. Cristo es ese gozo supremo del creyente. Otra vez ahí el verbo os alegráis está en presente. Mira lo que dice el final del versículo 7, hablando de nuestra fe, que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esta es la realidad del cristiano ahora, en este mundo, en este momento. Ustedes se alegran en Cristo. Este es el cristianismo que experimentamos nosotros. Y quiero que observes cuáles son los componentes de ese cristianismo. En primer lugar, amamos a Cristo sin haberlo visto. Y esa es la marca de un verdadero creyente. Aquel que no ama a Cristo no es creyente. Está perdido. Rumbo a la condenación. Jesús les dijo a los judíos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Pablo, cuando termina su primera carta a los Corintios, él les advierte, les dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito, sea separado de Dios, sea condenado para siempre. Aquel que no lo ama. Pedro dice aquí, a quien amáis sin haberle visto. Este amor no es solamente un sentimiento bonito, de que sí, cuánto amo a Cristo, sino que es una confianza profunda en Él. Es afecto sincero por Él. Es valorarlo a Él como lo más precioso en todo el universo. Es reconocerlo como el tesoro más grande, más bello, más glorioso que existe. La persona más increíble, todopoderosa, santa, eterna, misericordiosa que hay y que merece mi adoración. Lo amo sin haberlo visto. Pero en segundo lugar, el segundo componente, el primero es amor, el segundo es fe. Dice allí también, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Es que confiamos en Él sin haberlo visto. Hemos depositado toda nuestra fe en Él. Creemos que Él ha muerto por nuestros pecados, que ha resucitado, que está vivo, que Él es el Rey, que nos guía cada día, que nos ama, que nos cuida, que provee para nosotros, aunque nunca lo hemos visto. Vivimos por fe, no vivimos por vista. Nos gozamos en lo que Él mismo le dijo a su apóstol Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amor, fe, y el tercer componente es gozo. Gozo en Él. Mira lo que dice ahí.
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos gozamos en Él porque Él vive, porque Él es el Señor, porque nos ama. Esa es la razón principal por la que podemos sentir su gozo. Aún en medio de las pruebas más fieras, el Señor Jesús es precioso, es digno de nuestro amor, es confiable, es santo, es la imagen de Dios, es lleno de gloria. Convertirse en cristiano significa amarlo, confiar en Él, gozarme en Él, entregarme por completo a Él como el Señor y el Salvador de mi vida. Y si tú tienes esa relación, aún en medio de las tragedias y de los sufrimientos y de las presiones y las pruebas más grandes, puedes tener gozo y paz y esperanza. Hermanos, este no es un consuelo hueco. Estas no son simples palabras para animar. Yo sé que el dolor es real. Yo lo he experimentado también en mi propia vida porque soy ser humano. Hubo una temporada cuando era más joven en que estuve sin trabajo durante todo un año. La preocupación era real. Cuando falleció mi hermano, frente a mis propios ojos, el pánico era real. Cuando tuvieron que operar a mi hijo, Esteban, de emergencia, una operación de vida o muerte. Y teníamos que esperar mientras lo estaban operando. La angustia era real. Las lágrimas al orar eran reales. Cuando otros hablan mal, cuando injurian, cuando mienten acerca de uno, el dolor es real. Cuando persiguen, cuando discriminan, cuando se burlan por causa de Cristo y de su evangelio, uno lo siente, especialmente si son amigos de toda la vida, si es tu propia familia. Pero, y es un tremendo pero, lo que no consideramos a veces con la misma convicción es que Cristo también es real. Sí, el dolor, las lágrimas, el sufrimiento es real, pero Cristo es real. Su presencia, su belleza, su poder, su majestad, su señorío, su cuidado, su amor, su persona, su obra, su gozo. Todo es real. No es una mentira, no es una apariencia, no es una fantasía, no es imaginación, no es ilusión. Jesucristo es real. Y por eso es que confiamos en Él, aunque no lo hayamos visto. Nunca. Pero sabemos que es verdad. Murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de su Padre, es la cabeza de la iglesia y gobierna el mundo con poder. Es el soberano. Horacio Spafford escribió mi himno favorito en medio de una experiencia muy traumática para él, en medio de la peor tragedia de su vida. Él perdió sus negocios en el gran incendio de Chicago en 1871. Así que decidió irse de los Estados Unidos y viajar a Europa para buscar fortuna allí en Europa. Y por quedarse a completar algunos trámites en su país, envió a su familia por delante en el barco, en el buque, pero mientras el barco cruzaba el océano Atlántico yendo a Europa, chocó con otro. Y ambos navíos se hundieron rápidamente. Las 4 hijas de Horacio murieron ahogadas. Cuando su esposa llegó a su destino, habiendo sido rescatada, le escribió un telegrama que solamente tenía 2 palabras. Única
salva. Única salva. Ella era la única que había quedado con vida. Cuando él se enteró de las horribles noticias, había perdido todo y había perdido a sus hijas, fue hasta Europa en barco, y cuando estaban pasando por el mismo lugar donde se había hundido el barco de sus hijas, ahí estaban en el fondo ellas, ahogadas, cargado de un dolor insoportable. Él escribió ese himno. ¿Sabes qué dice el himno? Lo hemos cantado varias veces en la iglesia. Escribió estas palabras: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. ¿Tienes paz? ¿Sientes el gozo de Cristo? ¿O estás abrumado por el dolor? ¿Estás desfalleciendo? Tal vez estás desesperado en este momento. Entiendo. Pero solo déjame preguntarte esto. ¿En quién está enfocado tu corazón? ¿En Cristo o en las circunstancias? ¿En Cristo o en tus propias fuerzas para resolver los problemas? Esta es una pregunta esencial, porque solamente amando, confiando y gozándonos en Cristo, obtendremos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Es lo que dice en el versículo 9. Ama a Cristo ahora. Cree en Cristo ahora. Regocíjate en Cristo ahora. Sí, ahora, aún en medio de lo que estás pasando. Pronto lo veremos cara a cara. Pronto nuestra fe brillará como el sol. Pronto nuestro gozo será completo. Pero mientras tanto, mientras estemos aquí, en este mundo, mostremos a los demás lo que es ser hijo de Dios. Una fe en Cristo firme. Una esperanza, una roca fuerte. Leamos todo el texto nuevamente para terminar. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, Cristo es supremo y debe serlo en nuestras vidas. En medio de esta temporada de sufrimiento, aferrémonos a Él más fuerte que nunca y que nuestra fe sea purificada por medio de las pruebas para alcanzar el fin de nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu propósito perfecto, por tu soberanía absoluta, por tu voluntad para las pruebas que estamos viviendo. Señor, no podemos entender todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, pero sí podemos vivir para ti.
sí podemos seguir confiando en ti. Sí podemos gozarnos en ti, porque tenemos tu espíritu, porque somos criaturas nuevas. Te pido, Padre, que nos ayudes, que nos fortalezcas y nos des la perseverancia para proseguir, para hablar a otros de ti, para mostrar que tú eres nuestra esperanza, para glorificarte cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar ahora por nuestras ofrendas. Amados hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios por este momento, Padre Santo, que nos permites estar juntos nuevamente para seguir alabándote y glorificando. Gracias, Señor. Inclinemos nuestros rostros, amados hermanos, que vamos a orar por las ofrendas y diezmos para nuestra iglesia. Amado Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Padre Eterno, el privilegio que nos das, Padre Santo, de escuchar tu palabra y gloriarnos en ti, Padre. En medio de estas tribulaciones que estamos pasando, Padre mío, de enfermedades, falta de provisión, pérdida de trabajo, innumerables necesidades que estamos pasando en esta tierra, Padre mío, nos gloriamos ante ti, Padre Santo. Por tu gran amor y tu misericordia, Padre Santo, tú estás en medio de nosotros, Padre mío, en medio de todo esto. Y con fe seguimos caminando porque tú estás en medio de nosotros, Padre mío. Oramos por los diezmos y ofrendas que damos para el engrandecimiento de tu obra, Padre. Gracias, Padre eterno. Para ti sea toda la honra y la gloria, Padre mío. Bendice estos diezmos y ofrendas. En el nombre de tu Hijo Sagrado Jesucristo. Amén. Gracias, Ronald. Y gracias, hermanos, también por su participación en este culto. Ha sido de gran bendición estar juntos para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden también que hoy día a las 6 de la tarde vamos a tener un estudio especial de la Palabra de Dios con nuestro hermano Daniel Caballero. Así que conéctense ahora al Zoom. Estaremos enviando el link por WhatsApp. Lo pondremos en Facebook también durante la tarde para que puedan conectarse y participar de este estudio que estoy seguro será de gran bendición. Nuestro hermano Daniel ya lo conocemos, es un querido hermano en el Señor y él ha realizado estudios en Inglaterra, está haciendo actualmente su doctorado y entonces yo creo que va a ser de gran edificación y gloria para el nombre de Jesucristo. Así que acompáñennos hoy a las 6 en punto de la tarde también. Qué gozo, hermanos, estar con cada uno de ustedes. Recuerden durante la semana siempre orar los unos por los otros y también, ¿por qué no llamas durante esta semana a algunos de los miembros de nuestra iglesia? Ponte una meta, 3, 4, 5 miembros, voy a llamarles esta semana a ver cómo están y pregúntales en cuanto a su salud, en cuanto a su trabajo, en cuanto a su propia vida espiritual. Mantengamos la comunión viva entre nosotros. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Voy a terminar orando este tiempo. Padre nuestro, gracias te damos por este culto que hemos tenido de alabanza a tu nombre. Señor, guíanos, ayúdanos a mostrar estas actitudes de gozo y confianza en ti, en medio del sufrimiento, en medio de esta situación en la cual, según tu voluntad, tú has puesto no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad. Señor, que podamos salir fortificados, que podamos salir más maduros en nuestra fe, más fuertes y firmes después de esta prueba. Y también, Señor, sirviéndote, glorificándote y testificando de ti a los demás.
Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.